Ser puntuales, con 5 minutos de cortesía, vamos a empezar. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Future EMAC, un espacio creado por Grupo EMAC para mirar al futuro de la construcción desde la innovación, la colaboración y la responsabilidad compartida. Hoy nos reunimos para hablar de un tema de triste actualidad recientemente, hace unos meses, pero que nos sigue interpelando a todos, y es la protección frente a los incendios y frente al fuego, sobre todo en lo que es la solución constructiva, ¿no? El diseño de edificios y espacios. Es un reto técnico, pero sobre todo es un reto humano. Proteger frente al fuego no es solo cumplir una norma, es diseñar para cuidar vidas antes, durante y después de una emergencia. A lo largo de este foro, va a durar aproximadamente 2 horas, un poquito menos, hasta las 11, vamos a intentar reflexionar sobre cómo integrar seguridad desde el mismo inicio del diseño arquitectónico, cómo los sistemas pasivos y activos pueden complementarse y cómo la coordinación entre fabricantes, proyectistas, entre los operadores de una obra en general, se convierte en el verdadero pilar de la prevención y de la preservación de la vida humana. Hablaremos también sobre accesibilidad y evacuación inclusiva, muy importantes ahora, y de la estética y la sostenibilidad y la seguridad que deben convivir en un mismo proyecto de equilibrio. Yo os invito a vivir este foro de forma intensa y con interés, para aprender, compartir, debatir, con la mirada puesta en lo esencial, que es seguir construyendo juntos espacios seguros, sostenibles y que nos cuidan a todos. Antes que nada, quiero dar la palabra a Amy Boix. Sin ella, sin su liderazgo, no sería posible este programa. Amy Boix es una figura esencial en esta iniciativa, también en la empresa valenciana, es presidenta de IBEFA. Amy lidera la compañía EMAC desde 2008, junto a sus hermanas Nuria y Laura. Bajo su dirección, la compañía ha consolidado su presencia internacional, operando en más de 100 países y con filiales propias en Estados Unidos y en Italia. Amy, tienes la palabra. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en esta segunda edición de Future EMAC, un espacio que nace con la intención de mirar al futuro de la construcción con una mirada compartida, la del diálogo, la innovación y la responsabilidad. El tema que nos reúne hoy no podría ser más relevante y de actualidad en Valencia, como decía Luis, la protección frente a incendios. Y lo abordamos desde la convicción profunda: proteger frente al fuego no es cumplir con una norma, sino, como siempre decimos, diseñar para cuidar vidas. La seguridad debe pensarse desde el principio del proyecto, igual que siempre hemos dicho de la accesibilidad, integrándolo en el diseño arquitectónico, no añadido al final como un requisito legal más. Significa planificar estratégicamente, combinar estética, sostenibilidad, seguridad y entender que cada decisión constructiva va a marcar la diferencia. Hoy hablaremos de sistemas pasivos y activos, de cómo se pueden coordinar, de cómo el diseño, los materiales y la tecnología pueden prevenir, contener y proteger, pero sobre todo hablaremos de esa combinación de recursos, de esa red invisible que une a todos los actores que tomamos decisiones en un proyecto constructivo, porque solo si trabajamos juntos podremos garantizar soluciones eficaces y entornos verdaderamente seguros. Desde EMAC Grupo creemos que la innovación cobra sentido cuando introduce el bienestar y la confianza en el proyecto, en espacios donde la seguridad no reste belleza, sino que la multiplique, y donde la técnica esté siempre al servicio de la vida. Os invito a seguir hoy esta jornada como una oportunidad para aprender, para compartir y reflexionar juntos, para hacernos mejores preguntas y seguir construyendo, literal y simbólicamente, un futuro más seguro, más sostenible, más humano.
Y por tanto os quiero dar las gracias a todos, a todas las personas y entidades que lo hacéis posible, especialmente a nuestros ponentes por su generosidad, por acompañarnos hoy y a quienes habéis elegido estar hoy aquí para construir espacios que cada día cuidamos más de las personas. Muchas gracias. Gracias, Emi. Vamos a dar paso vamos a presentar a los invitados. Primero que nada, quiero agradecer a Pablo Peñín la cortesía de ceder a EMAC estas estupendas instalaciones del Colegio Territorial de Arquitectos, de los Arquitectos de Valencia. A Pablo Peñín es secretario del colegio y también, lógicamente, arquitecto responsable de formación del colegio. Forma parte del equipo de Peñín Abogados, una firma con más de 50 años de trayectoria en proyectos de edificación, urbanismo e interiorismo. Desde su experiencia nacional e internacional promueve una arquitectura comprometida con la sostenibilidad, la calidad constructiva y la seguridad, integrando criterios técnicos y normativos esenciales para una edificación más resiliente frente al fuego. Gracias, Pablo. A su lado, Javier Gismero es director técnico de Torres Fire, no sé si se pronuncia así, o Torres Fire, o como yo quiera, ¿no? Vale. Experto en protección contra incendios y miembro del Consejo de Administración de Gismero S.A. Ha desarrollado su carrera en la fabricación y diseño de puertas cortafuegos, impulsando su adaptación a las normativas europeas. Participa activamente en el Comité Técnico de AENOR para la elaboración de normas de protección contra incendios y colabora como docente en el Máster de Técnicas de Protección contra Incendios de la Universidad Politécnica de Madrid. A su lado, Marina Juárez. Hola, Marina, directora de Desarrollo Técnico de Negocio en Grupo Greco-Gres Internacional. Lidera el plan de desarrollo técnico y corporativo de la compañía, impulsando soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles, con más de 10 años de experiencia en proyectos de eficiencia energética y arquitectura. Aporta una visión técnica sobre la resistencia al fuego y la seguridad en fachadas ventiladas a través de marcas como Frontec. Tenía aquí Ángel Cobo, pero me espero. Mari Carmen Fernández, arquitecta técnica de accesibilidad universal e innovación en Fundación 11. Y viene en representación de Fundación 11, entidad referente en el impulso de la accesibilidad universal. Desde su compromiso con el diseño para todas las personas, Fundación 11 impulsa proyectos, formación y sensibilización a nivel nacional e internacional. Desde 2019 colabora con Grupo EMAC en el desarrollo de soluciones accesibles para la construcción, promoviendo juntos un entorno más inclusivo, más innovador y más sostenible. Gracias, Mari Carmen. Y para finalizar, Ángel Cobo, arquitecto especialista en accesibilidad y responsable de prescripción de EMAC Grupo, donde lidera el área de prescripción, porque desde EMAC colaboran con estudios profesionales para integrar soluciones accesibles desde el diseño, fomentando una construcción más inclusiva y funcional. Después de las presentaciones, vamos ya directamente a entrar en el coloquio. Vamos a distribuir el coloquio, ya digo, hasta las 11. Si podemos un poco antes, plantearemos algunas preguntas. Lo digo por si alguien está interesado en ello, pues que piense que si tenemos tiempo tendrá su oportunidad cuando en el tramo final del coloquio, del foro. Vamos a hablar antes que nada de que precisamente antes de una emergencia son necesarias prevención, diseño responsable y planificación estratégica. Empezamos contigo, Pablo. ¿Cómo influye, cómo debe influir el diseño arquitectónico en la prevención de incendios desde la fase de proyecto? No sé si ya estamos en ese momento en el que esta circunstancia y esta disciplina y esa visión de prevención ya está desde el mismo origen del proyecto, o todavía falta mucho por incorporar esa forma de entender la construcción por parte de la profesión, por parte de los operadores. Pues Luis, la verdad es que la pregunta es adecuada. Hoy es día 15 de noviembre, hace apenas 5 días que entra en vigor un cambio normativo
donde el colectivo de arquitectos y todos aquellos agentes que intervienen en la edificación... Es 13, ¿no? Es 13. ¿Es 13? O sea, son 3 días. Ah, sí, 15 es perdona, que tengo yo una fecha marcada. Hoy es 13, 3 días apenas desde la entrada en vigor de una normativa que nos ha cambiado, como suele ocurrir recurrentemente, pues la partitura, ¿no? de una de las variables importantes de diseño, que es el cumplimiento de incendios. Vais a permitir también que, en nombre del colectivo y representación del colegio, también comente que nosotros lo que buscamos es acercar estos cambios normativos al propio colegiado, al propio arquitecto, que tenga esa información, esas herramientas y ese conocimiento que muchas veces, a la lectura de cambios normativos, se hace difícil y áspero. Entonces, jornadas como esta creo que contribuyen a esclarecer algunas de estas cosas que por mucho que uno estudie, pues la verdad que los expertos, yo no lo soy, nos pueden dar algo de luz, ¿no? En esa labor de formación continuada, el colegio va a insistir, se avecinan más cambios, nos van a cambiar y ya está en periodo de alegaciones un borrador del código técnico que sí que ese va a ser un cambio importante en lo que supone de actualización, no solo en las relaciones de normativa de incendios, sino también en otras muchas, y que debemos de estar preparados y bueno, ya están, el borrador ya circula por allí, es decir, ya creo que podéis, algunos de los que están en la mesa seguro que lo hacen mejor que yo, pero esos cambios sí que son importantes. La actualización que ha entrado en vigor con ese periodo de transición supone cambios puntuales y, bueno, tuvimos una jornada aquí justamente con EMAC hace bien poco, que congregó el interés del colectivo de los agentes. Es verdad que el diseño es fundamental para el cumplimiento de esa normativa y, por lo tanto, estamos en la labor de prevención, efectivamente, en las fases de anteproyecto. La incorporación de la normativa de incendios, como no puede ser de otra manera, ya está vigente y ahora ya el colectivo está concienciado con eso, porque si no lo haces de esa manera, los problemas vienen después. Los cambios normativos, además, ahondan más en la complementariedad con el reglamento de seguridad contra incendios de las naves industriales, donde en ese apartado, en esas tipologías, también compartimos, pues, por supuesto, autoridad con muchos otros profesionales. Lo digo porque no solo afecta al colectivo de arquitectos, el colectivo de arquitectos también, en lo que tiene que ver con la actividad, está muy vinculado, y los ingenieros industriales también tienen mucho que decir en este aspecto. Con respecto a la pregunta, yo destacaría de todos los apartados que la normativa de incendios interfieren en el diseño, la sectorización, la evacuación, la accesibilidad y los materiales en lo que tiene que ver con la propagación de exterior. Esos 4 patas, que hay otras que tienen que ver con la protección activa, es quizás más propia de otros agentes. Nosotros la incorporamos, pero ya no tiene esa afección en el diseño. Diseño que, por otro lado, tampoco sirve de nada si no hay una cultura posterior de uso. Es decir, si hacemos puertas enclavadas y después viene el vecino y le mete una cuña debajo, pues poco sirve, porque habremos perdido ahí recursos e interés, ¿no? Supongo que tiene que ver con una cultura de concienciación también del incendio, que desgraciadamente estas normativas van a golpe de tragedia. Y aquí pues ya hace bien poco que la tuvimos y, bueno, como hemos tenido otras, pues también te digo que vamos solapando una con otra. Sectorización fundamental a la hora de establecer limitación. Estamos hablando de obra nueva fundamentalmente, es decir, en este colegio recibimos básicamente proyectos de uso residencial, tanto público como privado, y otros usos, y ya nos damos cuenta que efectivamente la aplicación de la normativa en obra nueva no tiene nada que ver con la de reforma. Reforma, por ahora aún hay un matiz, un criterio un tanto distinto que permite, si no hay cambio de uso, que las actuaciones de los proyectos puedan mejorar las condiciones de incendio, pero no su cumplimiento al 100%. Eso está en revisión también, con lo cual en rehabilitación la cuestión es un tanto diversa, pero también os digo que la rehabilitación en este momento es el motor de la actividad de los arquitectos y, por lo tanto, del sector.
En obra nueva, como digo, la sectorización es evidente, no han aparecido apenas cambios significativos, más allá de alguna actualización de los usos, y sí que condiciona, digamos, el diseño. La evacuación, por supuesto, yo creo que se ha notado en los últimos años con la aparición del cambio de CPI 96 a todas las otras normativas que han venido después. Los edificios son evidentemente más sencillos, más claros, se evitan los recorridos sinuosos y tienen esa idea de la fácil orientación, que no tiene que ver con la evacuación, pero que a la vez lo mejora, ¿no? La evacuación, un tema importante y determinante ha sido la aparición en este cambio normativo, pero bueno, en general, de los elementos de evacuación como elementos de diseño que se tienen que pensar a priori, es decir, las escaleras, ¿no? Las escaleras como salidas de planta, bueno, pues en función del tipo, del uso y demás, de las alturas, pues definen unas características y lo que nos hemos dado cuenta, yo espero que lo tengamos todos claro, es que la escalera abierta ha desaparecido de las posibilidades de diseño que tienen los edificios en general. Eso es un cambio importante, es decir, a día de hoy la salida de planta, que es digamos, el elemento que significa la evacuación final, porque de ahí ya bajas a la salida de edificio, la salida de planta ya no puede ser una escalera abierta. Es decir, si hacemos un repaso, lo estábamos haciendo antes de medio broma, ni esta escalera del colegio, ni la escalera del IBAM, ni la escalera de Jacobsen del Banco Nacional, ni tantos referentes de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, de nuestra mejor arquitectura, ya no están en norma, ¿vale? De manera que la evacuación, en términos de diseño, en términos que afecta al trabajo desde el inicio, supone tener puertas compartimentadas, escaleras compartimentadas. Y eso nos aboca a un diseño distinto. En muy pocos casos creo que se puede mantener la escalera abierta. Es un tema que ahora creo que no hace falta mencionar, pero yo me preocupa el tema porque también a nivel estético e incluso de orientación, no es lo mismo tener una escalera compartimentada entre dos tabiques y con unas puertas RF que tenerla abierta, que supone orientabilidad, supone espacialidad y suponen otras cosas, ¿no? Por lo tanto, aquel arquitecto que diseñe una escalera abierta, como la del IBAM, pues será un lujo, porque eso no computa efectos de evacuación, ¿no? Es decir, es como un añadido. Lo entiendo así, creo que no me equivoco cuando os digo que esto es un cambio importante que está detrás de todos estos cambios normativos, ¿no? Y que yo me resisto a pensar que la arquitectura va a tener que ser tener y disponer ese tipo de escaleras, ¿vale? Es una crítica que también hago. No me quiero extender mucho más porque somos muchos. La accesibilidad me parece un factor fundamental que se ha introducido en los últimos años y tener espacios de refugio y una fácil señalítica y orientación, incluso que los elementos activos estén al acceso de las personas con alguna misma, me parece fundamental. Hemos cambiado las alturas de los extintores, hemos cambiado las alturas de las vías, eso el diseño en general no cambia, pero sí que las particularidades. Y por último, destacar que ya en el propio diseño inicial de una fachada, en la propagación exterior, pues tenemos que incorporar, fruto de experiencias traumáticas que hemos tenido, pues ya los nuevos materiales tienen normativas propias y el diseño de las fachadas, pues ya las fachadas ventiladas, además. Vamos a hablar de materiales. Luego hablaremos más extensamente. Yo creo que esas 4 funciones o variables de la normativa de incendios nos dan un aspecto muy señalado sobre lo que supone la función del cumplimiento de la normativa de incendios y, por lo tanto, ya no es secundario. Os voy a pedir un poquito de brevedad en las intervenciones. Vamos a tener tiempo a referirnos a todas las cuestiones. Os voy a ir saltando indistintamente, pero eso no quiere decir que si alguien tiene algo que matizar o intervenir o terciar sobre algo que ha dicho un compañero lo pueda hacer. Marina Juárez, ¿qué papel juegan, porque estaba Pablo hablando de eso, qué papel juegan los materiales constructivos en la protección pasiva contra el fuego? Bueno, pues ya. Creo que está esto. ¿Sí te oye? Si me oís así, perfectamente. Vale, perfecto. Ahora. Fenomenal. Realmente, como bien me han introducido ya, pues hablando de la fachada ventilada, que es en lo que estamos hablando sobre todo de la parte pasiva, luego hablaremos también de la activa, pues el papel fundamental son todos los elementos constructivos que vamos involucrando. Empezamos por la primera línea de defensa, que es el material más exterior hacia la cara de fuera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir ese material?
sobre todo que tenga un cumplimiento, que existen, porque realmente eso es lo que ha ido cambiando y evolucionando, que son los fabricantes, que hemos ido evolucionando un poco todas estas tecnologías para conseguir estos materiales A1, que es la euroclase más alta que existe. No solo eso, tenemos que tener en cuenta también que sea S1 y D0, que es lo que quiere decir que en presencia de fuego no emitan humos perjudiciales para la salud, porque sean materiales realmente resistentes con esta euroclase, y además que no desprendan ese goteo que puede hacer que se propague el fuego. Realmente no es una extinción del fuego, porque es la cara exterior, que es lo que va a hacer permitir que haya tiempo suficiente para actuar de manera que el fuego no se propague. Ahí empezamos con la cara exterior. Si nos vamos hacia adentro tenemos otras capas, que será luego la cámara de aire y el sistema mecánico con el que se instala la fachada ventilada. Es decir, empezamos por la parte exterior, pero no solo lo estético es lo importante. Yo siempre digo en mis presentaciones que una frase que decía Steve Jobs, que dice que no es cómo lo ves, sino cómo funciona, porque estéticamente puede ser una fachada muy bonita y preciosa y estar muy bien diseñada, como bien han introducido antes también. Pero si realmente no es funcional y no me da esta clasificación, esta seguridad, esta reacción a fuego, que es lo que nos concierne hoy, pues para qué tengo un diseño maravilloso si no puedo tener una seguridad, sobre todo en residencial o en Una de las hotelero. preguntas que tenías es si se puede conciliar Claro. estética y diseño con seguridad. Realmente sí, y antes se tenía un poco la mentalidad de que no están unidas ni la sostenibilidad, ni el diseño, ni la estética con realmente la reacción y la resistencia al fuego, que también ahí tenemos que matizar. No es lo mismo reacción al fuego que resistencia. Las reacciones de los materiales y las resistencias del sistema completo. Sí que es cierto que era lo que decía, que con los años los fabricantes nos hemos ido adaptando y trayendo nuevas tecnologías que a lo mejor anteriormente pues solo se conseguían fachadas estéticas de aluminio, de fibrocemento, de otros materiales que tienen una resistencia un poco más baja comparados como es nuestro caso, que es un porcelánico, que tiene la resistencia más elevada, porque se cuece a 1200 grados en un horno. O sea, imaginaos si una pieza resiste a 1200 grados en el horno, ¿cuánto puede resistir en un exterior? ¿Qué temperatura puede resistir? Entonces, ahora hay aplicaciones que puedes conseguir cualquier producto que quieras en cerámica. Puedes imitar madera, granito, lo que quieras. Entonces, realmente están totalmente unidas porque incluso teniendo una fachada estética puede ser muy eficiente. Entonces, sí, por supuesto que se puede conseguir. María Carmen, ¿cómo se integran los criterios de accesibilidad que son fundamentales? Entendiendo que además la accesibilidad no tiene que ver solo con las personas con alguna disfuncionalidad, sino que tiene que ver con accesibilidad para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo deben integrarse esos criterios de accesibilidad con los planes de protección contra incendios? Pues a ver, el objetivo fundamental es que las personas con discapacidad y el resto de la población, todos, podamos evacuar en condiciones de seguridad y de la forma autónoma, de la forma más autónoma posible en casos de evacuación. Hay que empezar a diferenciar que en una situación de emergencia, en el caso de un incendio, todos nos convertimos en personas en situación de discapacidad, porque, por ejemplo, la persona ciega que está acostumbrado a deambular y a moverse sin ver, en la oscuridad, se va a mover mejor que cualquiera de nosotros que sí que vemos en una situación. Tenemos que tener en cuenta que en una situación, en el caso de los incendios, las condiciones físicas influyen mucho, ¿no? Pues el humo, la falta de luz, eso nos dificulta, pero también las emociones, el miedo, el pánico, la angustia, y todo eso nos paraliza, con lo cual cualquiera de nosotros nos convertimos en personas con discapacidad. No con una discapacidad reconocida, pero sí en situación de discapacidad, con lo cual yo creo que lo que tenemos es que tener incluidas los criterios para todos. En particular, ¿puede ser para las personas con discapacidad reconocida? Sí, pero para el resto, porque todos estamos en una situación complicada. Yo pondría 3 puntos muy importantes, ¿no? Pues uno sería hacer una buena planificación, elaborar planes con recorridos que sean fáciles, que sean comprensibles, que no tengan obstáculos. Ver qué riesgos puede haber con anterioridad para prever y anticiparte a ellos.
o sea, sobre todo es no ser cortoplacistas, y eso va un poco con lo que decía Marina, que es lo que hacemos, ¿no? Siempre tenemos visiones cortoplacistas y tenerlas más a largo plazo. Yo hago una rehabilitación ahora y pienso en la estética y en cómo me queda por fuera. Estoy poniendo ascensores y pienso en el momento de que lo tengo que poner, pero no damos un paso más y pensamos todos esos materiales que estamos poniendo o esas acciones que den ese paso más, porque es verdad que es muy importante entrar en los edificios, es muy importante utilizarlos y deambular por ellos y poder usar todos los servicios que ofrece un edificio, pero es fundamental, y eso lo tenemos que integrar, poder salir de ellos, porque en muchos momentos pues se pueden convertir en ratoneras. ¿Qué otro punto sería importante? Pues la señalización, que también él ha mencionado algo, pues una señalización de emergencia que sea fácil, que sea comprensible. Es curioso que toda la señalización siempre se pone a la altura de los ojos, ¿no? Porque tenemos la idea de que la tenemos que ver. Si normalmente el fuego no solamente son las llamas, sino que es el humo, que es lo que más suele afectar. En una situación con humo, el humo se sube para arriba, se vuelve oscuro y donde menos vamos a ver es en alto, con lo cual, ¿por qué estamos colocando la señalización a la altura de unos 60, unos 70? Tendríamos que irnos más abajo, que además siempre nos dicen que las evacuaciones las hagamos, pues eso, a gatas. O sea que hay que darle un cambio un poco a todas las cosas. ¿Por qué las hacemos? Que las hacemos porque se han hecho siempre así, como él estaba diciendo con la escalera. Siempre se ha hecho la escalera porque es verdad que la escalera, la oda a la escalera, ¿no? de Rafael de la Hoz, que hablaba, pero es que la escalera es un elemento que puede ser estético, por supuesto que sí, pero es que realmente es un elemento funcional para que podamos comunicarnos verticalmente. Entonces, lo que hay que hacerle, ¿cuál es la función? Porque esa es la función de la arquitectura, que las cosas sean utilizables y usables. Si además son bonitas, pues por supuestísimo, ¿no? Pero no la prioridad tiene que ser bonitas y luego las secundarias que sean utilizables y usables. Y la última idea que consideraría para integrar el diseño, pues es la formación, ¿no? Pero la formación no solo de las personas que intervienen o que están especializadas en evacuación, sino también de todos nosotros, que conociéramos un poco qué son los incendios, cómo funcionan nuestros edificios. Ahora mismo se llevan muchísimo las fachadas ventiladas, pero vamos a saber qué es una fachada ventilada. Una fachada ventilada no solo es poner la capa exterior, como decía Marina, eso es más. Está muy de moda el diseño de las cocinas abiertas al salón. Eso también tiene sus peligros, ¿no? Que todo se extiende mucho más rápido al no estar compartimentado ni haber tabiquerías. Las oficinas también son open office, todo abierto, ¿no? Con islas de trabajo. Que yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo, por supuesto que sí, pero que entonces tenemos que ver qué adaptaciones hay, ¿no? Y en esa formación del resto de la población y de los usuarios es donde también es muy importante, ¿no? Conocer los peligros del fuego, pues puede evitar muchísimas muertes. Y luego, sobre todo eso que os digo, ¿no? Que añadido a que todos nos encontramos en situación de discapacidad, pues lo veremos mejor, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos es que diseñar, o sea, nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a ser los futuros usuarios de lo que diseñemos hoy. Entonces, por egoísmo, vamos a hacérnoslo bien. Y creo que ese puede ser el punto fundamental para meter en los planes de prevención. Desde luego, conciliar estética y seguridad parece que es el gran reto, según estoy escuchando. Ángel, en ese sentido, ¿qué importancia tiene la coordinación entre el diseñador, el proyectista, el arquitecto, los técnicos, los ejecutores, los fabricantes? Hay casos realmente llamativos de hospitales que se olvidan de hacer las escaleras contra incendios, aquí en Valencia mismo, o grandes obras arquitectónicas en la Ciudad de las Ciencias, por ejemplo, que se olvidaron de hacer las escaleras contra incendios. Vale. Fíjate qué descoordinación en obras tan emblemáticas, ¿no? No quedaron bien, pero bueno. Sí, algo quedó claro de la primera edición de FutureMac, que hablamos sobre el tema de la accesibilidad, es que es fundamental que se considere la accesibilidad desde el inicio del proyecto. Y en este caso ocurre lo mismo, creo. Si queremos una protección eficaz contra el incendio, se debe considerar desde el inicio de un proyecto, desde que se empieza a desarrollar el proyecto a nivel de diseño, pero también de materiales. Y ahí es donde entra la colaboración con los fabricantes.
nosotros tenemos las soluciones que como mínimo va a permitir que cumpla la normativa el proyecto. De ahí que creo que es fundamental la colaboración del arquitecto, del proyectista con los fabricantes, con los diferentes fabricantes. Pero claro, eso también obliga a los fabricantes a la realización de ensayos, obtener certificaciones que de forma objetiva digan las características de cada una de las soluciones. Por ejemplo, en el caso de los cordones cortafuegos de EMAC, se han hecho los ensayos, las certificaciones que nos permiten indicar que al menos 240 minutos de resistencia al fuego. Por un lado, para los fabricantes y la coordinación con los proyectistas, es fundamental la interacción entre ellos desde el inicio del proyecto, pero luego también nos obliga a los fabricantes a la realización de ensayos y obtener certificaciones para dar información real, fundamental, que luego, cuando sea necesario, realmente cumpla con lo que estábamos diciendo. Por eso digo que la colaboración entre proyectistas, fabricantes, desde el inicio, fundamental. Vamos a seguir, vamos a otro bloque de debate, que es, hasta ahora estábamos hablando antes de la emergencia. Vamos a hablar de las cuestiones que suceden durante la emergencia, la reacción, la evacuación, la contención y la coordinación. Queremos hablar sobre cómo se comportan los edificios y sus sistemas cuando el fuego ya está en marcha, y queremos hablar sobre la eficacia de los elementos constructivos en ese sentido, y también trataremos los errores de construcción o los errores que se producen en el diseño o en el mantenimiento que pueden comprometer la seguridad de las personas y el papel fundamental de la formación de los ocupantes para una respuesta efectiva. Javier, ¿qué elementos constructivos pueden dificultar o pueden facilitar la evacuación durante un incendio, y cómo se comportan los sistemas pasivos a la hora de luchar contra o facilitar el cuidado de las personas durante la emergencia? Pues a ver, sí. La pregunta está bien dirigida porque precisamente el mayor inconveniente que se encuentra en una evacuación son nosotros, son nuestras puertas, las puertas cortafuegos, pero claro, son necesarias para hacer una sectorización. Con lo cual tenemos ahí ese doble papel de cumplir con una sectorización efectiva, pero a la vez somos el impedimento para la evacuación. ¿Esto qué significa? Pues que hay que tener desde la fase de diseño muy en cuenta quién van a ser los usuarios de esa evacuación. Es decir, no se debería tener el mismo concepto en un edificio en el que lo que vamos a evacuar es a niños pequeños o en un edificio de oficinas, porque los usuarios están familiarizados de una manera diferente con esos elementos. Por ejemplo, en un edificio para evacuar a niños pequeños, si a un niño pequeño le pones una barra antipánico, probablemente si le enfrentas a ella no sepa cómo funciona. Sin embargo, en su casa sí está familiarizado con utilizar las manillas para abrir las puertas. Entonces, esa es la importancia de en la fase de diseño ya tener en cuenta quién va a ser el usuario de esa posible evacuación. Luego, además, tenemos otros condicionantes. La evacuación y la seguridad antiintrusión están reñidas. Es decir, muchas veces no podemos dejar las salidas libres de los espacios porque tenemos un museo donde hay elementos muy valiosos en los que, si tenemos una puerta de salida libre de evacuación a la calle, hacemos así con el cuadro bajo el brazo y salimos. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta todos esos impedimentos que sectorización, evacuación y seguridad están reñidos y enfrentados en muchas ocasiones. Entonces, el diseño tiene que ser en base a el estudio que se haga de los bienes que va a haber dentro de donde se vayan a colocar, las personas que lo vayan a utilizar. De ahí la importancia de que en la fase de diseño se tenga en cuenta todo eso y no sea algo que se improvisa cuando ya se está ejecutando. En cuanto a los elementos activos y pasivos, las puertas están ahí en un limbo, que efectivamente están dentro de los elementos de protección pasiva, pero es curioso porque, igual que las pinturas, las puertas, sí, en su uso diario se están utilizando como puertas, todavía no son cortafuegos. Pero es que cuando tengan que ser cortafuegos, pues probablemente, ojalá no lo tengan que ser nunca, pero ya hayan pasado muchos años, haya tenido muchos ciclos de apertura y cierre, y ese día es cuando a lo mejor le toca ejercer como cortafuegos, mientras tanto ha sido puerta. ¿Qué ocurre? Que si no se mantiene bien la puerta y en un estado óptimo, el día que tenga que ser cortafuegos no lo va a ser.
todos estamos acostumbrados a ver, sobre todo en parking, que es donde se suele cuidar menos las puertas, que en algunos casos ya no es que si ese día tienen que ser cortafuegos lo van a ser, es que en algunos casos ya no son ni puerta cuando las ves. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, está dentro de la protección pasiva, pero hay que tener en cuenta que las puertas están en uso de manera continua, de una manera activa. Mari Carmen, hemos visto precisamente en una situación tan trágica y tan luctuosa como la Dana que no somos una sociedad educada en la emergencia y que no la tenemos interiorizada a ninguna edad, ni siquiera los más jóvenes. ¿Qué papel ocupa o debe ocupar la formación de las personas en esta cuestión, en la cuestión de las emergencias y en los incendios, habida cuenta de que somos casi analfabetos en ese sentido? Por eso he dicho que la formación es fundamental, pero no solo en los demás, ¿no? Porque siempre tendemos a pensar que, bueno, pues los demás, los encargados, que no, nosotros mismos tenemos que conocer el edificio en el que vivimos, que no lo conocemos. O sea, no vamos a ser aquí hipócritas. Ninguno vamos a decir yo conozco mi edificio, no lo conocemos. Y entonces eso es fundamental. En el caso del incendio, pues eso que os he dicho. El incendio no son las llamas que brillan, no, el incendio, además de eso, es el humo, sobre todo, fundamentalmente. Y el humo lo que tiene es que es rápido. En menos de 2 minutos, cuando se detecta un foco, habría que intentar alojar ese edificio en menos de 2 minutos, porque por eso, por la rapidez. Es caliente, las temperaturas que se obtienen son, para que os hagáis una idea, a la altura de los ojos, más o menos, en un incendio pueden ser 37 grados, pero en el suelo, pero a la altura de los ojos pueden ser unos 315 grados centígrados. Con lo cual, eso es también, que la gente no lo sabe. Entonces, es rápido, es caliente, es tóxico por los humos, por todo lo que se quema que hay en el interior, y es tóxico, y es oscuro. Entonces, una noción básica en lo que son el fuego o cualquier otra catástrofe, es fundamental tener ese conocimiento. Y luego ya, bueno, pues un paso más, ¿no? Y que se puede. Yo puedo contaros que vengo de estar 5 días en un crucero con Costa Cruceros, o sea, una empresa que conoce todo el mundo, y hemos estado 4.000 personas con discapacidad. Pues ayer, en 2 horas, se evacuó todo el mundo. ¿Pero qué es lo que hemos hecho? Pues hemos adaptado pequeñas cosas, pues usar los colores, usar el braille y el alto relieve, y allí todos los ciegos sabían cuál era su camarote y no... No, ha sido real. Hemos estado 5 días de crucero y nos hemos... Fue un simulacro. No, pero ya me estaba refiriendo a la hora de bajar y cada uno con sus maletas. O sea, el simulacro lo hicimos porque eso es obligatorio en alta mar, que tengas que hacer un simulacro. Y todo el mundo se puso sus chalecos y sabía qué chaleco tenía que coger. Lo único que tienes es eso, que pensar un poco las cosas. Lo que pasa que es que con respecto a la discapacidad y a las catástrofes, pues no somos conscientes, no estamos formados, no sabemos cómo, y entonces, ¿qué hacemos? Ignorarlo. Porque cuando no sabes cómo atajar una cosa, lo que haces es ignorarla y la dejas hasta que luego nos pasan las cosas que nos están Es como pasando. los elementos de seguridad de un edificio, parece que están ahí en el escenario, en el paisaje, pero no les hacemos caso, ¿no? Desde Claro. los extintores a las puertas, por ejemplo, otra serie de cosas. Efectivamente, están ahí, parecen que no, pero son y funcionan. Y es solamente cuestión de tener, pues eso, un poco de visión de para qué funcionan y por qué, ¿no? Y es verdad, como él ha dicho, lo de las puertas. Si todos supiéramos lo que ocurre, pues no pondríamos las cuñas. ¿Tienes que hacer un esfuerzo más en abrir la puerta? Bueno, pues lo haces, pero claro, evidentemente pones la cuña porque es más fácil salir adelante. Pero si de verdad es lo de la opción cortoplacista, ¿no? Si supiéramos lo que estamos haciendo con eso, pues no lo haríamos. Lo que pasa es que luego es muy fácil. Y con los incendios, pues en cuanto que aparece la persona que lo ha provocado y ya tenemos un culpable, pues ya venga, todos los medios de comunicación, todo el mundo se vuelca contra ese culpable, que puede ser una persona o que pueden ser las fachadas ventiladas o que pueden ser las puertas. Lo importante es buscar un culpable
Y entonces encontramos el culpable y venga, ¡buah! Y nos volvemos. Y no, eso no es así. O sea, ni el culpable es el de las puertas, ni el culpable son las fachadas, ni los culpables son las juntas. Al contrario, los fabricantes lo que nos están dando son soluciones. Somos las personas las que, como no sabemos cómo utilizarlas, por desconocimiento e ignorancia, pues, y ahí también incluye a los técnicos diseñadores, los que a veces erramos en estas cosas. Ángel, entiendo que la voy a ver si lo digo bien, compartimentación es fundamental para contener el fuego, pero eso a veces choca contra tendencias de Claro. diseño, por ejemplo, ahora. Claro, lo ha estado comentando Pablo. La compartimentación o establecer sectores de incendio dentro de un edificio, como dice, es fundamental. Primero porque es de obligado cumplimiento por la normativa. En función de tipología, superficies, etcétera, pues es necesario establecer los sectores de incendios que establezca la normativa. Pero también es importante, creo, porque nos permite controlar el avance del fuego. Si nosotros dentro del edificio tenemos espacios estancos, podemos ir moviéndonos de forma que no pase el fuego directamente a todo el edificio. Y ahí entra, bueno, pues el tema de las escaleras, la compartimentación de las escaleras. Fundamental, creo, en mi opinión, para evacuar personas sin discapacidad, con discapacidad visible o no visible, para evacuar todas las personas, pero también para permitir el acceso a los bomberos, que son los que tienen que apagar el fuego. Si, por un lado, tenemos espacios compartimentados que controlamos cómo pasa el fuego de un sitio a otro, y en este caso concreto, fundamental, creo, las escaleras, nos permite evacuar de forma segura a las personas usuarias y luego también permite entrar a las personas que van a apagar el fuego, creo que es importante. Normalmente en las charlas de juntas siempre digo que en sectores de incendio diferentes, que justo que hay una junta estructural separando ambos sectores, ese hueco que es una junta estructural es una chimenea. Por ahí pasa fuego, pero también pasa humo como más peligroso. De ahí la importancia también de los cordones cortafuegos. Al final tenemos que conseguir espacios estancos que permitan, pues eso, fundamentalmente para controlar cómo va a evolucionar el fuego y para permitir la evacuación y la entrada de los bomberos. Marina, ¿cómo deben coordinarse los sistemas de detección, alarma y respuesta en tiempo real en estas situaciones? Realmente aquí hablamos de la parte que he comentado antes, que sería la protección activa en vez de la pasiva. A mí me toca más de cerca la activa, pero sí que un poco estos días informándome un poco de la parte activa, de todos los sensores, tanto de humo como de calor, de todo lo que existe. Creo que tiene que haber una coordinación entre ambas. O sea, y realmente no solo parte de que estemos utilizando todo lo que está en nuestra mano, que sean realmente eficaces, que cumplan todas las normativas. Es como decía también Mari Carmen, tenemos que concienciar a todos los técnicos y a todos los diseñadores y a todos los fabricantes, también como decía Ángel, de que tengamos todas las certificaciones, que cada día tenemos más, porque nosotros como fabricantes ahora estamos actualizando toda la certificación a fuego. Para una cosa que no he podido comentar antes, que era para colocar, por ejemplo, barreras cortafuego, que ahora las tenemos obligatorias, verticales y horizontales. Pero toda esta coordinación de activos y pasivos parte de que estemos concienciados también el usuario final. O sea, un ejemplo del edificio donde vivo, que es un edificio nuevo, rehabilitado, Mari Carmen en este caso lo conoce, está completamente, o sea, tiene todo lo necesario y todo lo que necesitas para estar protegido en caso de fuego o para controlar esa evacuación. Pero realmente no tenemos las herramientas para saber cómo funciona. O sea, y va todo a través de una tablet que tenemos en la pared, una aplicación que tenemos en el móvil y sinceramente si me preguntas no te sé decir cómo tendría que estar coordinado, cómo tendría que actuar, porque quizá al inicio dieron a lo mejor una formación más sencilla, pero realmente deberíamos estar actualizándonos, sobre todo los usuarios finales, que cambiar de residencia, que te vas a vivir a un sitio nuevo, que no sabes cómo funciona, igual es diferente al anterior. Y por poneros un ejemplo, que yo que viajo mucho también por trabajo, vengo ahora mismo de Emiratos y en el edificio en el que estaba me pasó que saltó la alarma rápidamente y dan una formación, por ejemplo, un poco más extensa, incluso hasta si vas a coger un Airbnb para estar 2 días.
Entonces creo que parte un poco de esa unión entre los elementos constructivos que elijamos y que por supuesto los fabricantes sigamos apostando por ofrecer todas las certificaciones, pero por la parte activa que sepamos utilizarlas, porque ahora es verdad que con la IA pues encima tenemos muchísimo más acceso a todas esas alarmas o todas esas alertas, pero que se sepan también, muchas veces seguro que os habrá pasado, estáis en ese edificio, suena, es falsa, es no, ¿qué tengo que hacer? Salgo, cojo cosas o no, me voy, yo creo que a todos nos pasa, seas técnico o no. Entonces creo que ahí parte un poco por esa unión entre toda la parte técnica, pero sobre todo también como usuario final saber cómo actuar. Ángel, ¿qué errores de diseño o de mantenimiento suelen comprometer la seguridad durante un incendio? Entonces, Javier se ha referido a las puertas, que nunca son consideradas puertas antiincendios hasta que cumplen su función. Y cuando tienen que cumplirla, igual no están preparadas. ¿Qué más cosas es tenemos que, por ahí que pueden pasarnos? La verdad que un error durante un incendio, pues desgraciadamente lo sabemos todos que es fatal. Pero yo destacaría 3 cosas. Una, que con lo que acabas de comentar de las puertas, no entender la protección contra incendios como un sistema de elementos activos y pasivos, que todos tienen que funcionar correctamente en el caso de un incendio. No tiene sentido colocar unas puertas estupendas que nos pueden cerrar espacios, estancos, si por ejemplo luego no se coloca un cordón cortafuegos y por la junta estructural pasa todo el fuego y el humo. Es entender que la protección contra incendios tiene en cuenta elementos activos y pasivos y que funcionan como un sistema de forma conjunta. Otro el mantenimiento, otro de los errores es el mantenimiento, pensando a medio y largo plazo. Todos sabemos que los extintores, pues cada cierto tiempo se revisan, los ascensores, lo mismo. Pero tenemos que saber que siempre el sistema de protección activo-pasivo va a funcionar en el día 1 como en el día 10 y que su función la va a cumplir desde el principio hasta el final. Y luego, lo último que viene relacionado con lo que decía al principio, tenemos que conocer las soluciones que instalamos. Y ahí es cosa tanto de los fabricantes como de los proyectistas. Las soluciones que instalamos son las correctas y las adecuadas y que cumplen con lo que dicen realmente que cumplen. Si nosotros colocamos, no sé, un extintor en un espacio con unas características que no lo requieren o que ese extintor es diferente para el espacio en el que se va a colocar, pues luego cuando sea necesario no va a cumplir con su función. Por eso creo que fundamental los 3 errores, creo, podríamos a lo mejor hablar un poco más de alguno más, pero no entender la protección contra incendio como un sistema de elementos activos y pasivos, el mantenimiento y la correcta instalación de las diferentes soluciones que ofrece el mercado. Pablo. Si me permites también, en el tema del mantenimiento, ¿no? Ya que estamos en esta casa, hay que de una vez concienciar a la sociedad sobre la necesidad de someter a los edificios a una revisión frecuente. Entonces, eso está legislado. Sí. Los coches, todo el mundo que se compra un coche, pues sabe que tiene que pasar la ITV o lo lleva al taller de forma habitual. Que se compra un barco ya, pues lo mismo, quien puede, claro. Pero las viviendas es que es evidente que la legislación tiene una herramienta que es de obligado cumplimiento, que es la inspección técnica de edificios para más de 50 años, los informes de edificio, donde se somete a un chequeo a los edificios de más de 50 años en relación a estas normativas y otras, pero como no se fiscaliza y no se penaliza por la administración, pues no se hace. Entonces, claro, parece importante lanzar un mensaje de que no es que tiene un coste muy pequeño para una comunidad tener una inspección del edificio, que además, cuando la pasas, luego tienes que renovarla como si fueran los extintores. Entonces, parece que los elementos activos sí que tienen una normativa propia que requiere de una periodicidad de mantenimiento, pero desde luego la idea de que nos hagamos cargo de que los edificios estén en buen estado está lejos de ser una realidad y me parece que es fundamental. Se ha demostrado incluso en la DANA, la Consellería lo que ha determinado es que para aquellos edificios, aquellas comunidades que opten a tener un informe del edificio, pues la Consellería sufragará ese coste. Es decir, hay que hacer políticas activas
de realización de esas ITVs o informes del edificio y al mismo tiempo pues hacer una conciencia general, ¿no? Porque me parece fundamental. ¿Estamos preparados, Mari Carmen, para evacuar a todo el mundo en ese debate entre inclusividad y eficacia en la evacuación? A ver, es así, pero tengo que decir que no. No estamos preparados, pero un poco por todas las cosas que estamos diciendo. Lo primero es por la falta de formación de las propias personas, que ante una situación de emergencia, el caos que se produce, la angustia, los nervios, nos bloquea. Pero es que luego además, es verdad lo que ella ha dicho, que yo conozco su edificio y tiene espacios, zonas de refugio. Bueno, es un edificio que está hecho perfecto, pero a mí me pasa lo mismo. Yo no sé si sabría irme y quedarme ahí en el sitio a esperar a que llamen. En el hotel que he estado esta noche igual, además tiene para llamar. Se da una mezcla de cosas, ¿no? La realidad es que yo creo que no estamos preparados, pero muchas veces, sobre todo es por lo que tú has dicho, ¿no? Y yo creo que es verdad. Creo que a las viviendas es a lo que menos interés le prestamos. O sea, todos el coche le llevamos a limpiar todos los fines de semana, le tuneamos y demás. Y el edificio no. El edificio en su envolvente exterior, no en la fachada, sino lo que se ve, sí, pintamos, cambiamos de azulejos, cambiamos el cuarto de baño, pero nadie se preocupa mucho de cómo están las instalaciones o, bueno, ahora se ha puesto de moda el SATE y vamos a saco con el SATE y no sabemos cómo está funcionando. Sí, es que igual lo saben todos, pero yo no. Pues es un sistema de recubrimiento de las fachadas para mejorar la sostenibilidad, la eficiencia energética y bueno, pues también la estética. Y bueno, pues eso parece que funciona, pues venga, pues vamos todos con ello, ¿no? Y no es así, tiene también sus cosas complejas. Entonces, no estamos y tenemos que hacerlo. Y una forma buena puede ser el tema de los ascensores de evacuación. Yo puedo deciros que es verdad que tienen que cumplir unos requisitos específicos los ascensores de evacuación, pero cuando el día del apagón en España, claro, nosotros en Fundación tenemos un montón de personas con discapacidad y yo estaba que decía, madre mía, ¿cómo les vamos a dejar aquí a dormir con el pánico que se generó? Pues gracias a que teníamos un ascensor que era de evacuación y que tiene un grupo electrógeno independiente que tiene que durar más de 1 hora, pudimos evacuar a toda la gente. Y en un pipas se utilizó el ascensor y la gente pudo salir a la calle y luego ya, pues cada uno se fue a su casa como pudo, pero salieron del ascensor. Pues es verdad que tener un ascensor con un grupo electrógeno independiente, con una serie de características que tiene que cumplir el ascensor, pues vale, es un coste añadido, es un mantenimiento que tiene ese edificio más, pero es que yo creo que ya ese día, con haberle usado ese día, ya lo hemos amortizado y no tuvimos ninguna catástrofe personal. Pues ya está, pues bienvenido. Entonces ahí también es un poco cambio de mentalidad de las personas, que no solamente las cosas, la estética, y me ha encantado, yo lo digo muchas veces, lo que ha dicho Marina de Steffi Jones. El diseño no es lo que parece, sino cómo se usa eso, y creo que eso lo resume todo. Vamos a la tercera parte del foro. Estamos desarrollando la emergencia desde el punto de vista cronológico. Vamos a hablar del después. Después de una emergencia hay que evaluar daños, porque es la parte principal cuando ocurre un incendio, la parte posterior tras un siniestro de estas características. Se evalúan daños, se hace un análisis técnico, se plantea un rediseño seguro. Vamos a hablar también de cómo, de los criterios para determinar la habitabilidad de un edificio, el valor de los informes de intervención, etcétera. Y luego también trataremos la reparación de elementos críticos, como decía Javier, sin perder certificaciones. Por ejemplo, cómo se reparan las puertas sin que pierdan su finalidad, ¿no? Vamos a hablar de todo eso. Primero, Pablo, ¿cómo se evalúa el daño estructural y funcional tras un incendio?
Bueno, lo que estamos ya en un momento del debate en el que estas cuestiones ya suscitan que ya se ha producido la tragedia y por lo tanto el interés está más en cómo seguir, ¿no? Este sí que es un tema muy técnico y además multidisciplinar, donde el papel del arquitecto es uno más de entre los agentes que pueden dilucidar cómo queda el edificio tras el incendio, ¿no? La evaluación del daño es también no solo de la estructura, sino también de la funcionalidad del edificio. Es decir, puede ser que el daño ocasionado produzca lesiones en la estructura, pero leves, pero que tenga un daño funcional con los otros elementos que hacen que el edificio esté en uso y en condiciones que supongan también un peso mayor en lo que es la patología, ¿no? Por lo tanto, la inspección que se tiene que realizar, como digo, tiene varias fases. Seguramente los que estéis más acostumbrados, pues sabéis, yo tuve ocasión, conoces, de hacer uno en un cuarto de palos de un club de golf. Y como en la mayoría de estos últimos incendios, lo que tenemos ante nosotros es un problema con las baterías de litio, que es un estándar de la polémica últimamente, donde efectivamente las recargas de coches eléctricos, de patinetes y demás suponen un riesgo adicional a cualquier vivienda o a cualquier bloque de edificios, ¿no? Y vosotros conocéis quizás mejor que yo, pero no hay por ahora ningún medio de extinción que garantice que garantice que una extinción correcta. Los vehículos. Los mismos vehículos, claro, que tienen las baterías, ¿no? Por deciros algo, en este cuarto palo que os digo, se produjo el incendio en un elemento adosado, de unos aparcamientos de buggies, se detectó el incendio, se avisaron a los bomberos, un buggy prendió a otro y al tercer buggy llegaron los incendios y los bomberos no pudieron actuar porque no lo veían claro, es un tema complicado, ¿no? Y durante 3 horas, buggy, y lo pasó al cuarto palo y se quemaron todos las bolsas de los socios de ese club, con todo lo que supone, ¿no? Que son 2.000 socios. Bueno, pues la cuestión es que nos enfrentamos, por lo tanto, a un problema que va a venir dado también por ahí, y yo me refiero al tema de la evaluación de daños, donde básicamente el propósito, el objetivo fundamental de una evaluación como esta, que tiene que ver con el mundo del peritaje, del peritaje forense, del perito de parte. Estos temas suelen estar siempre en sede judicial, es decir, esto ya es un proceso más complicado y el objetivo fundamental de esos informes es dilucidar si puede seguir en uso, si requiere refuerzo, reparación o sustitución parcial, o si hay que demolerlo por pérdida de funcionalidad o pérdida de estabilidad. Ese es el objetivo, claro. Desde luego, ¿cómo se llega a un diagnóstico? Pues los diagnósticos leve, moderado y grave, que son los que determinan estos 3 tipos de actuaciones, es un documento técnico que conlleva una inspección visual, una evaluación funcional y un análisis cualitativo, que ese sí que es mucho más técnico, con laboratorios, con ensayos y una simulación de la pérdida de resistencia. Claro, hablar de esto de forma general es como muy vago, pero evidentemente no es lo mismo que el incendio se haya producido en una infraestructura reciente de hormigón que en otra de madera, que en unos, en fin, tantos casos de tipologías constructivas hay como inspecciones y comprobaciones hay. Lo más complicado es la simulación estructural de lo que queda. Y bueno, pues eso tiene bastante que ver con si la decisión del promotor finalmente es su demolición, si hay seguro o no hay seguro, y en qué caso queda, porque todo es susceptible de reforzarse hasta que también el coste, la oportunidad de un refuerzo o de una demolición, ¿no? Bueno, yo por decir 4 ideas generales que en lo que tiene que ver con lo que es la pregunta, ¿no? La evaluación del daño estructural y funcional de estas cuestiones, ¿no? Y esos informes, Ángel, y esos peritajes luego en la actualidad, porque estamos en un momento en que las cosas están cambiando cada día, cada semana. Esos informes luego son útiles o se están usando para el día después, para reconstruir sin los errores de origen y para que no vuelva a ocurrir. Claro, es que esos informes que intervienen diferentes bomberos, peritos, etcétera, al final lo que conseguimos es un diagnóstico objetivo de lo que ha pasado en el incendio. Y eso, bueno, es una herramienta de mejora que nos beneficia
bueno, a muchas partes. Por un lado, a los proyectistas, porque pueden haber errores de diseño que no se han tenido en cuenta sobre el plano durante la ejecución, que nos puede servir para el siguiente proyecto mejorarlo. A los fabricantes, evidentemente. En un incendio, los productos se pueden validar o realmente saber que no ha funcionado como deberían de haber funcionado. Y eso a los fabricantes también nos sirve como de información. Y todo esto creo que redunda en la normativa. Creo que lo hemos hablado antes, no es lo mismo la CEPI 96 que el actual documento de BSI, del Código Técnico. Va mejorando. La normativa, por ejemplo, a partir del incendio de Campanar, el ayuntamiento decretó distancias entre escaleras de evacuación, o el Código Técnico que ha entrado ahora de obligado cumplimiento, lo que entró en vigor en abril, ahora es de obligado cumplimiento desde el día 10, que hace referencia a las certificaciones o incluso también a las escaleras. Digamos que estos informes, desgraciadamente son informes que se producen a raíz de desgracias, evidentemente, pero lo podemos utilizar como herramientas de mejora que todos, proyectistas, fabricantes, tenemos que utilizar, que luego se refleje en la normativa para el beneficio de todos. Y, Mari Carmen, estamos aprendiendo de lo que nos ocurre, de casos tan emblemáticos como tan trágicos como el de Campanar, pero habrá más que son menos conocidos. Aprendemos, yo diría que no demasiado, porque tú has hecho una mención en una cuestión antes, que es, por ejemplo, algo tan sencillo como la altura a la que se colocan las indicaciones. Pero es cierto que en edificios nuevos incluso yo sigo viendo que las indicaciones están arriba. No aprendemos demasiado. Yo creo que aprendemos pocos, pero bueno, de todas maneras, mira, por deciros, en la Comunidad Valenciana se ha publicado hace muy poco el Plan de Emergencias Inclusivo para Personas con Discapacidad en la Comunidad Valenciana 2025, o sea que es recientísimo, que lo ha editado el CERMI y que lo que es un documento que yo os recomendaría que se conozca, ¿no? Porque aborda, a raíz de todo lo que ha pasado, puntos muy, muy importantes en los que intervenir y actuar, ¿no? Y al final, bueno, pues muchas veces es por desconocimiento. Y luego, como también se ha mencionado, ahora mismo tenemos la inteligencia artificial, pues vamos a hacer simulaciones de cómo funcionan los materiales. Eso lo están haciendo los japoneses. Como ellos tienen muchísimo el tema del sismo, pues hacen simulaciones de cómo funcionan los edificios, cómo funcionan las ayudas o las propuestas o los sistemas de evacuación que se hagan en esas situaciones. Y bueno, tenemos herramientas de sobra para poder, y luego, pues sobre todo con los fabricantes, hacen los productos que se necesitan, pero luego siempre se queda ahí un limbo de una nube, la nube es en la que guardamos todas las fotos, se nos queda todo ahí en la nube que no damos, yo creo que ese paso más, ¿no? Y entonces, cuando ocurre, sí que tienes miedo, pero luego, quizá por esa capacidad que tiene el ser humano de olvidar lo malo y quedarse con lo bueno, pues seguimos adelante hasta la siguiente que vuelva a llegar, ¿no? Y bueno, en ese caso, gracias a la normativa y a los cambios legislativos que van habiendo, pues nos van empujando un poco más. Pero sí, yo creo que ahí se hacen cosas cuando hay catástrofes, pero pensaréis que insisto mucho en que somos la población, pero es que la concienciación ciudadana, estamos en un momento en que es cero, de verdad. Y entonces nos gusta echar la culpa a los demás y tenemos que ser nosotros un poquito conscientes de lo que hacemos. Javier, lo he anticipado antes en el planteamiento. ¿Cómo debe ser el mantenimiento de los sistemas para no comprometer su finalidad y su validez, su viabilidad? Lo que hay que hacer es mantenerlos con las prestaciones para las que se han diseñado durante toda su vida útil. Es decir, lo que anticipaba antes, que cuando he dicho que la puerta tiene que ser cortafuegos, o sea, la puerta es puerta, pero tiene que ser cortafuegos el día que se va a producir el incendio. No sabemos cuándo, con lo cual las prestaciones de cortafuegos siempre tienen que estar mantenidas para que se mantengan en el tiempo indefinidamente mientras el producto tenga vida útil.
Lo que sí es importante es ya no solamente mantener las prestaciones, sino el buen uso. Es decir, todos hemos visto puertas cortafuegos sujetas con cuñas y abiertas, puertas cortafuegos con barras antipánico con cadenas en un supermercado, porque la gente, en vez de salir por la caja, sale con el carrito de la compra por la puerta de evacuación, o discotecas en los que las barras antipánico se están utilizando para dejar los abrigos doblados y colgados, que evidentemente si en ese momento tienes que actuar sobre la barra antipánico no vas a poder salir, no vas a poder evacuar. Entonces, es importantísimo tanto la formación y la concienciación de la que estamos repitiendo continuamente para que las prestaciones y el buen uso se mantengan en todo momento y evitar ese tipo de circunstancias. Y luego ya hay para mantenimientos más concretos y específicos, sí que hay que tener cierta información del producto para saber lo que se puede y no se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso nos estamos encontrando pues, que en muchos edificios de oficinas se instalan las puertas cortafuegos, pero luego llega el usuario y empieza a añadir controles de acceso. Y añade un sistema de un control de acceso y hace un taladro en la hoja, de una parte de la hoja a la otra en una puerta cortafuegos para colocar un sistema de retención de una... Entonces, evidentemente, si en una puerta cortafuegos has hecho un taladro desde un lado de la hoja hasta la otra, pues has agujereado un sistema de sectorización. Entonces, ya deja de cumplir y de tener las prestaciones para las que está diseñado. Entonces, que hay que tener información del producto que se va a mantener y cómo hacerlo. El problema es que en el tema de las puertas cortafuegos y en pasiva no tenemos la figura del mantenedor autorizado. Es decir, igual que un extintor lo tienen que mantener una empresa de extintores que retimbra, un ascensor lo tiene que mantener una empresa de ascensores. En puertas cortafuegos y en pasiva en general puede ser cualquier persona, el conserje del edificio, sin ningún tipo de formación sobre esos productos, y que evidentemente si no tiene esa formación es que tampoco tiene criterio. Entonces, como no existe la figura del mantenedor autorizado en pasiva, pues tenemos esa laguna en el que no siempre se mantienen las cosas con un criterio técnico. Foros como el de hoy sirven Pablo, para... lo que decías antes de la importancia de las inspecciones, perdón, lo que comentabas de las inspecciones, no existe esa figura, pero con las inspecciones creo que algo sí que se puede solucionar. Foros como el de hoy sirven para realmente poner el foco en la importancia del aprendizaje después de un siniestro. Marina, ¿estamos aprendiendo o qué nota nos pondrías como sociedad y también como expertos a la hora de aprender de los incendios? ¿Aprendemos de los incendios para mejorar la experiencia en la mejora técnica, en el diseño, en la normativa, etcétera? Estamos aprendiendo, pero desgraciadamente a base de que han surgido catástrofes, que es como no se debe aprender. O sea, se debe prevenir antes de que ocurran. Entonces, a ver, os podría contar muchos casos que nos ocurren en la fachada, como le ocurre a él con las puertas, pues en la fachada pasa igual. Al final... La fachada está muy puesta en el foco Sí, ahora. realmente desde que después de pasó lo hace de un año, Campanar, sí. y no solo Campanar, sino en muchas zonas de también el este de Europa y desgraciadamente en otros países, pues ahora se ha puesto un poco el foco en la fachada ventilada. Realmente el problema no es la fachada ventilada, es decir, cómo se ejecute, porque ahí también tenías muchas razones, es decir, cómo se ejecute, cómo se coloque una fachada ventilada y los elementos que se utilicen, porque nosotros como fabricantes, aunque seamos el fabricante de la piel, nos involucramos en todo el resto de elementos, es decir, recomendamos qué aislamiento se debe utilizar, qué barreras se deben utilizar, qué cámara de aire se debe dejar para que todo el sistema completo tenga esa resistencia al fuego, no porque solo ponga la piel exterior y todo lo de dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que sigue habiendo muchos casos en los que se sigue diseñando un poco en función al presupuesto, y eso es un problema bastante grave, porque voy a utilizar un aislamiento que me cueste más barato, porque total, si no se ve, si está en el interior, y sigo usando un proyectado en vez de una lana de roca, por ejemplo, pues al final pasa un incendio como lo que pasó en Valencia y voy a ver qué es lo que ha pasado, qué elementos han intervenido. Muchas veces que pues la inversión inicial, aunque sea un poco más elevada, compensa a la hora de que haya una catástrofe o un incidente como este. Las barreras cortafuego es algo que llevamos muy poco tiempo metiendo en la fachada, bastante poco tiempo diría. Nosotros intentamos colaborar con los que fabrican las mejores para poder dar esa seguridad dentro de todo el sistema, pero también se evita colocarlas. ¿Por qué? Porque son caras.
son costosas. Entonces, si ya una fachada ventilada es cara, pues le añado un aislamiento que también es caro, una barrera que también es cara. Y tenemos, por ejemplo, colaboradores de barreras cortafuego y de aislamientos que me cuentan, Marina, hay proyectos que no publico porque sí que usan nuestro producto en el interior, pero el exterior ponen una capa que no cumple A1 y utilizan mi lana de roca y luego la capa exterior no. Entonces es como hay todavía muy poca coordinación entre todos esos elementos. Vamos aprendiendo, sí, porque la normativa va siendo más exigente. Como os digo, a nosotros ahora nos han hecho volver a hacer nuestros ensayos, el NFPA 285, por ejemplo, que tenemos que resistir 45 minutos de fuego continuo, no superar X temperaturas a lo largo de la fachada. Sí, porque vamos siendo más exigentes. Pero sí que estoy de acuerdo en lo que comentaban de hacer unas inspecciones de los edificios. Por ejemplo, que lo que nos pasa en otras zonas, perdonad que mencione otros países, pero hay que también aprender de lo que pasa en otras zonas. Por ejemplo, en Emiratos tenemos una normativa más exigente, que es que cuando se termina la instalación de la fachada tiene que ir Protección Civil a revisar que se han colocado las barreras cortafuego, que el aislamiento es el correcto y hacen una inspección real de que todos esos elementos han sido colocados como estaban prescritos. Aquí hay un poco más de facilidad a la hora de poder cambiar al final los elementos. Entonces, si hubiese a lo mejor esa exigencia y esa restricción de que sé que cuando termino el montaje va a venir una inspección y va a ver si lo he colocado correctamente o no, y si no me va a hacer retirarlo, pues oye, prefiero invertir desde el inicio y colocarlo correctamente que luego tener que exponerme a tener que quitar esos elementos porque no cumplen o a que ocurra esta catástrofe y encima no sé ni si voy a tener que demoler el edificio, al final no lo voy a poder volver a utilizar. Entonces creo que, respondiendo a tu pregunta, vamos aprendiendo, pero en base a los incidentes que pasan, que es lo más triste, que deberíamos anticiparnos mucho antes. Voy a dar un turno de palabras, que tenemos un poco de tiempo para antes de desayunar, si alguien quiere intervenir o hacer algún planteamiento, alguna pregunta a los miembros de la mesa. Por favor. ¿Sí? Buenos días. Sí que lo habéis estado comentando, esto va por las puertas cortafuegos, ¿vale? Habéis estado comentando el tema del mantenimiento y claro, esto se queda un poco en el limbo, ¿no? No hay una figura, como comentas. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque creo que todos tenemos el caso en el entorno de puertas mal mantenidas. O sea, ¿cómo puedo decidir yo esto está bien o esto está mal? Por ejemplo, yo tengo una plaza de garaje en un edificio que es bastante grande, el garaje, tiene puerta doble en cada planta, pero las puertas pues están como están, se nota que ya no cierran bien o que la manilla se queda como atascada o incluso también es verdad que hay vecinos que dejan la puerta abierta en el acceso al ascensor, ¿no? O sea, menuda chimenea. Entonces esto, por ejemplo, en una comunidad de propietarios, si esto es así, ¿dónde se puede ir, no? ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues siento decirte que poca cosa. Hasta que no se desarrolle la figura del mantenedor autorizado, que en ese caso sería el que se responsabilizaría de que esas puertas, pues igual que en los mantenimientos de ascensores, es decir, al final hay una empresa que es la que tiene el contrato de mantenimiento y esa empresa es la que se responsabiliza de que el ascensor esté en perfecto uso. Pues hasta que no exista esa figura, no, porque está diluida la responsabilidad. Está diluida la responsabilidad entre los propios vecinos, el administrador de fincas, al conserje que se le habrán dado 2 pautas de esto tiene que estar siempre cerrado, pero no le puedes responsabilizar porque no es su función. Entonces, siento decirte que poca cosa. Simplemente lo que sí es muy importante es, como decía antes Marina, debería ser la formación y concienciación de la gente, de los usuarios de ese edificio, en el que hubiera un mínimo de formación, que aprovechar las juntas de vecinos para dar 4 tips básicos de cómo qué cosas hay que hacer, qué cosas hay que mantener. Ya nadie cuestiona que un extintor tenga que estar a la vista y accesible, pero todavía nadie sabe, hay gente que no sabe que la puerta que tiene en el rellano de su escalera es cortafuegos y que hay que mantenerla cerrada para evitar la propagación. Entonces, bueno, pues la formación y la concienciación deberían ser una parte importante de las labores, incluso de los administradores de fincas.
pero no siempre se da. Vamos, de hecho. Pero vosotros como fabricantes, por ejemplo, no tenéis tampoco ese servicio o esa figura, ¿no? Sí, pero lo podemos dar, pero solamente si se nos llama. Es decir, nosotros una vez que las puertas se han instalado, se han certificado su instalación, ya a partir de ahí no tenemos ninguna responsabilidad con que esa puerta siga manteniendo las prestaciones. Según código técnico, esa responsabilidad ya cae en el propietario y el usuario del edificio. No podemos seguir pasando por todas las obras que hacemos a revisar si las están manteniendo en No, condiciones. claro, yo me refería como a un servicio que igual a los 10 años venga alguien y te diga, oye, ¿puedes pasar y revisarme esto? Sí. Eso hay empresas que se dedican a... Porque en caso de que, por ejemplo, haya un incendio y tenga que intervenir el seguro, si la puerta no está bien mantenida, claro, igual... Pues ahí hay un hay problema, problemas. claro. Evidentemente, el seguro va a intentar lavarse las manos. Está clarísimo. Vale, muchas gracias. Pero claro, el problema es quién determina si esa puerta está bien mantenida o no. Si no existe esa figura de mantenedor, ¿quién determina? Ahí ya entramos en el conflicto. ¿Alguien más por aquí? Bueno, la charla es súper interesante y yo creo, voy a dejar una pregunta así un poco al aire, no va dirigida a nadie y es un poco un pensamiento general que yo tengo, ¿vale? Veo que realmente sí que hay diferentes mecanismos para tener los edificios o que los edificios sean más resilientes contra el fuego. Pero también, a su vez, veo que hay como una carrera, una competición en todo lo que es la parte de arquitectura, donde siempre el tiempo y el dinero es como que van como 2 pasos por delante. Y entonces mi pregunta ¿es la nueva tendencia de arquitectura, pues vamos a decirle, diferentes materiales, diferentes tiempos de construcción, arquitectura industrializada, lo que está fomentando que a lo mejor la propia resiliencia de todo el edificio se vea un poco en deterioro y tengamos que ser tan estrictos a la hora de utilizar ciertos materiales resistentes contra el fuego en la construcción? Yo es que creo que lo que se decía al principio, hemos dicho al principio, si desde el inicio del desarrollo del proyecto se tiene en cuenta, al final, evidentemente, tú tienes un presupuesto que tienes que cumplir, pero hay aspectos, accesibilidad, resistencia, protección al fuego, que son básicos, hay algunas cosas básicas. Si se tienen en cuenta desde el inicio, luego no te da sustos que tengan que aparecer, ay, pues mira, es que ahora de repente tengo que hacer un vestíbulo de Independencia con 2 puertas cortafuegos y no lo había pensado. Si desde el inicio se tiene en cuenta, tendremos más capacidad para adaptarnos al presupuesto final que nos marcan que si no, si de repente aparecen esas necesidades. Si lo planteas en términos de economía y arquitectura, yo diría que hay en la normativa hay como, bueno, es mi experiencia más personal, no aquí es mi opinión. Yo creo que estamos cada vez más interpelados a justificar cualquier decisión que se tome con respecto a la materialidad del edificio. Y eso no es malo. Yo creo que eso no es malo. Al mismo tiempo van apareciendo materiales nuevos y tampoco es... y es interesante seguir innovando. Y ahí es donde la normativa va a contrapelo. Es decir, yo creo que ahora mismo todas estas regulaciones que se están y estas adaptaciones de normativa vienen a determinar de mejor manera cómo se aplican materiales que hasta hace poco no se utilizaban, como puede ser el SATE, ¿no? Entonces, yo creo que hay un equilibrio entre una cosa y la otra. Y al mismo tiempo yo he lanzado otra línea, ¿no? Que este aumento de normativa también puede coartar al desarrollo de nuestra actividad en cuanto a que también es una actividad que tiene otro componente, ¿verdad? Pero yo no lo veo incompatible. Yo hablaba antes de puertas compartimentadas, perdonad mi obsesión, pero también es verdad que este señor instala puertas seguro con retenedor. Por lo tanto, las puertas están abiertas y con un sistema de detección se abren y esa facilidad de orientación también se mantiene. Creo que hay sistemas y mecanismos. Los vidrios antes eran absolutamente prohibitivos, eran feos, vamos, era una cosa terrible, templados, y ahora mismo ya no es lo mismo. Ya son vidrios transparentes y que tienen alguna limitación y alguna junta un poco especial, pero
digamos que la evolución de los materiales también beneficia a que se justifique la normativa. En ese sentido, yo soy moderadamente optimista. Lo único es verdad es que nos ha caído al colectivo, a los agentes que estamos interviniendo en la construcción, nos ha caído una losa importante con toda esta normativa. Y, por supuesto, ya que hay gente vinculada al sector, sabéis que la supervisión de estos proyectos, esto no se ha tratado, está siendo sometida a una revisión técnica exhaustiva, mucho más que antes. Es decir, hasta entonces, hasta hace bien poco, al menos en Valencia, se derivaba al Servicio de Prevención de Bomberos, luego se derivó ya directamente al Ayuntamiento de Valencia, y esto ahora también intervienen los organismos de control externos, las ECUF. Y esto, para lo que es la disciplina del trabajo diario de los arquitectos, es una tremenda dedicación. Es decir, creo que una cosa es tener una normativa y otra cosa es que además tenemos que justificar. Estamos sometidos a un chequeo como nunca en estos últimos tiempos, a los que nos dedicamos bueno, en vivienda también, pero básicamente en las tipologías que tienen que ver con uso comercial, docente y residencial público, ¿no? No sé si te contesta. No, sí. Ahí en la esquina. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo un poco la pregunta va en que yo, por ejemplo, yo soy comercial de la empresa y una de las cosas que me encuentro es, nos llega una memoria, analizamos la memoria, tenemos, por ejemplo, cordón cortafuegos en este caso, y cuando yo visito a la constructora, o sea, obvia totalmente el cordón. O sea, no lo tiene en cuenta porque se le sale fuera del presupuesto, que yo veo que siempre van a una baja tremenda. Entonces empiezan, ¿vale?, la pelea de no, más barato, tal, ya no se tiene en cuenta. O sea, ya no solo la estética, o sea, buscan solo una estética, cumplir con ciertas normativas, pero pues yo digo, ¿qué fuerza puede tener el arquitecto que ha redactado ese proyecto para poder, no sé, decir, oye, esto va así, porque aparte hay una normativa, hay que cumplir, y que se lo salten tan a la ligera? Bueno, hay otros compañeros arquitectos en la sala que podrían contestar igual, pero os diré que esto que comentas, es decir, las obras son complejas, las obras además tienen partes vistas y ocultas y no, vamos, estoy totalmente de acuerdo que se nos puede llegar a escapar o escamotear, en peor de los casos, soluciones que sobre el papel todo el mundo tiene claras, ¿no? Es labor de todos, de la inspección, supervisión, de la dirección de ejecución material, de la dirección facultativa y la dirección de instalaciones, el poder exigir esas soluciones. Es que además has dado en la clave de todas estas cuestiones que no se ven y que suponen sectorización, que están inaccesibles. Al día 2 ya tienes que auparte a un andamio para verlo y ahí es complicado que todos los días nos subamos al andamio, ¿no? Entonces yo creo que hay que confiar en la profesionalidad de las empresas. Yo creo que ya hay cierta conciencia. Es verdad que luego al final se abarata todo, pero claro, en la seguridad básica yo creo que no debemos de jugar. Y lo peor de todo es que no solo es eso, sino que luego quien hace el certificado somos nosotros. Y bueno, no sé, ahora últimamente nos pedís certificados las administraciones y las ECUF como si no hubiera un mañana. O sea, elementos ensayados. Ellos nos dan las tipologías de puertas y los certificados de sus ensayos. Eso está muy bien, lo podemos hacer fácilmente, pero es que sobre las partes no vistas también tenemos que certificar. Con lo cual, a la pregunta yo también pediría cierta colaboración entre todos, ¿no? Porque no es que sea lo más caro, pero hay que intentar entre todos llevarlo a buen término. No hay una buena solución. Es decir, yo creo que por mi experiencia, en cuanto determinas que hay un incumplimiento manifiesto en una obra en un punto, lo que es evidente es que estará en todos los otros puntos porque te han ahorrado ahí un dinero de unos saquitos, de estos saquitos que van a un dineral, o cualquier sellado o ese cordón del que mencionas. Entonces ahí te pones con los ojos así, ¿no? Y entonces ahí ya sí que es... Pero bueno, depende de muchos factores. ¿Alguien más?
Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión. Vamos a ver si desayunamos. Mac nos invita a todos un desayuno. Quiero agradecer a las responsables de la compañía por mantener la llama de este foro de tanta utilidad. Vamos a intentar que estos mensajes puedan difundirse más allá de esta sala. Quiero aprovechar para saludar a los ponentes y, Pablo, agradecer vuestra cortesía. Gracias a todos. Buenos días. Gracias. Buenos días.